Bendiciones de gran manera para el pueblo santo y justo de Dios. Aleluya. Bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Este tiempo de clase voy a tomarlo para responder 3 preguntas que me han hecho varios hermanos y hermanas. Quizás estas preguntas las tenga aún tú en tu corazón y en tu mente. Estas preguntas ya han sido contestadas por algunos hermanos míos, maestros, pastores, teólogos, ¿ok? Pero yo le voy a dar respuesta también a estas 3 preguntas. Ustedes verán por qué yo lo voy a hacer. La primera pregunta es: ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano según la Biblia? Hay 2 posiciones dando respuesta a esta pregunta. Una posición cree y enseña que el cuerpo humano, según la Biblia, tiene 3 partes: cuerpo, espíritu y alma. La otra posición ha creído y ha enseñado que el cuerpo solo tiene 2, es decir, el cuerpo físico y el espiritual. La segunda pregunta es si debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo. Fíjense que estoy diciendo Jesucristo, no estoy diciendo en Jesús. Porque he escuchado a alguna persona por ahí diciendo, no, porque tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. No, la palabra nunca dice eso. La palabra dice el nombre de Jesucristo. La palabra Cristo aquí no está por gusto. Está señalando Jesús, el ungido de Dios. ¿Ok? Y las cosas hay que estudiarlas, como dice la palabra, hermano. No te puedes apartar de ahí. En la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, aparece revelado las 2 formas. Es decir, es una sola forma del bautizo en agua, pero tiene estos nombres: el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el nombre de Jesús. ¿Ves? Me hago entender, ¿no? ¿Verdad? La tercera pregunta que voy a contestar: si es bíblico llamarle a la Santa Cena del Señor la Santa Cena del Señor, o simplemente la Cena del Señor. Aquí hay varias herejías, muchas herejías he oído por las redes sociales sobre esto. La primera pregunta que voy a contestar: ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano según la Biblia? Todas mis respuestas van a ser bíblicas, como siempre, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántas partes ustedes vieron ahí? ¿Escucharon ahí? Yo escuché 2 nada más. ¿Por qué 3? ¿De dónde sacaron eso? A la luz de la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, Dios mismo le reveló a Moisés en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el hombre, él lo formó con un cuerpo material y después le sopló en su nariz su aliento de vida, que hoy es lo que conocemos como la parte espiritual del hombre. Por tanto, el hombre está formado por 2 partes nada más, no hay más, hermano: la parte física y la parte espiritual. Enseñar otra cosa es una herejía, hermano. Lo que sí podemos enseñar, que como el cuerpo físico es uno solo, está compuesto por varias partes: cabeza, tronco, extremidades. Podemos enseñar también que el aliento de vida que nos sopló Dios está compuesto por varias partes. Eso sí, que eso es lo que voy a estudiar ahora, lo que vamos a estudiar ahora. La primera parte de este divino soplo, el ruach, es la energía, la fuerza, que es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. También esta energía se conoce como la vitalidad del hombre. ¿Ok? En segundo lugar, este divino soplo, porque es divino, está formado por el alma, donde está la voluntad, las emociones, el intelecto, los pensamientos, la inteligencia, la conciencia, que define y determinan en cada persona. Y toda esta segunda parte de lo que está formado el aliento de vida es lo que nosotros le llamamos alma. Es lo que Dios reconoce como alma también. Entonces no es una parte del cuerpo, es una parte del Espíritu de Dios. ¿Ok? Que nos dio el aliento de vida. Por tanto, el alma no es una parte de nuestro cuerpo separada del aliento de vida, separado del espíritu. Más bien, el alma es la segunda parte de lo espiritual que tenemos todos nosotros. No está separado del espíritu, hermano, el aliento de vida. Primeramente, el soplo o aliento de vida de nuestro Creador le dio animación, le dio vida a este muñequito que había hecho del polvo. Voy a poner la palabra muñequito, al hombre. Y después este muñequito vivió, tomó vida,
y experimentó voluntad propia, las emociones, los intelectos, etcétera, ¿ok? Como también el olor, el tacto, ¿ven? Ahora tú me preguntarás, hermano Jorge, si eso es así, ¿por qué en la palabra de Dios aparece muchas veces cuerpo, alma y espíritu como si hablara de tres partes? Todas las veces que aparece la palabra cuerpo, alma y espíritu, los versículos en nuestras Biblias, es porque se está enfatizando en lo que se está diciendo. Es decir, se le está dando mayor importancia a lo que se está diciendo, según el contexto de lo que está la palabra esta. Ejemplo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo la palabra aquí, espíritu, alma y cuerpo? ¿Qué está haciendo esas palabras? Dándole fortaleza, dándole importancia a la santificación de nosotros. ¿Ok? A estos hermanos que enseñan que el cuerpo del hombre está dividido en tres partes, les voy a hacer una pregunta, y a ustedes también. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo volverá a la tierra. Aquí está hablando del hombre, ¿verdad? Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En esta revelación Dios nos dice que el espíritu del hombre cuando muere, vuelve a él, el espíritu. Les pregunto a estos pastores, predicadores y maestros, si el cuerpo tiene tres partes, como ustedes enseñan, y cuando morimos el cuerpo físico vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, ¿dónde queda el alma entonces? Hay algunos que han inventado que dicen que el alma queda por ahí dando vueltas. No, hermano, no. Donde esté el espíritu está el alma también. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí está hablando no del Espíritu Santo, sino del espíritu de vida de él. Ahora, ¿y por qué Dios no dijo: no contendrá mi espíritu y mi alma con el hombre? ¿Acaso Dios no tiene alma? Dios sí tiene alma también. Pero Dios, hablando del espíritu, está hablando de su alma también, de su corazón. Lucas capítulo 1, versículo 47. Dice María, la madre de nuestro Señor: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí la hermana María está enfatizando sobre su alegría y felicidad por lo que escuchó de su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, respecto a ella y al niño que traía en su vientre. Y dijo que su alma glorifica al Señor y su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Aquí utiliza la palabra alma y espíritu, ¿verdad? Como si fuera lo mismo. A estos hermanos que enseñan que el cuerpo humano tiene tres partes según la Biblia, les pregunto que si el espíritu tiene emociones también. Porque según la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, María glorificó al Señor con su alma, es decir, lo reconoció y lo alabó, y con su espíritu se regocija, es decir, se alegró y sintió gusto y placer. Entonces el alma y el espíritu tienen emociones también, según lo que dice aquí la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Y es así, hermano. Donde está el espíritu de nosotros está el alma, y donde está el alma está el espíritu. No pueden estar aparte, porque el alma es otra parte del espíritu de Dios, del Ruach, pero no es una parte del cuerpo. El cuerpo son dos nada más, lo físico y lo espiritual. ¿Ok? La segunda pregunta que voy a responder es si tenemos que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo ordenó el Señor de la gloria, Jesucristo el justo, en Mateo capítulo 28, versículo 19. O tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, como Dios nos mandó en Hechos capítulo 2, versículo 38. En nombre de Jesucristo, hermanos, recuerden esto. La palabra Cristo aquí, junto a Jesús, no está por gusto. Hermano, es lo mismo bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que en nombre de Jesucristo. Ya que en cualquiera de los bautizos en agua demostramos y reafirmamos delante de los demás que no solo hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Señor, sino que también somos discípulos, seguidores de nuestro Maestro, somos imitadores de Él. Recuerda que la palabra de Dios muchas veces dice que el pueblo de Israel, que muchos de los del pueblo de Israel creyeron en Jesús, pero no se convirtieron, no lo siguieron. Sin embargo, el bautizo sí es para eso. ¿Ok?
Podemos creer y entender que el gran Maestro Jesús mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no para darle más poder y autoridad a dicho bautizo, más bien para cumplir la ley de Moisés. Voy a repetirlo porque sé que es nuevo para muchos de ustedes. También fue nuevo para mí. Podemos creer y entender que el gran Maestro Jesús mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no para darle más poder y autoridad a dicho bautizo, más bien para cumplir la ley de Moisés. Explico por qué. El caso es que en la ley de Moisés escrito está que para que algún hecho o palabra se tuviera como cierta y verdadera, tendrían que tener de 2 o más testigos que lo atestiguaran. Eso aparece en Números 35, versículo 30 y Deuteronomio 19, versículo 15. Amén. El Maestro Jesús fue acusado, confrontado por los fariseos de violar esta ley. Juan capítulo 8, del versículo 12 al 19. Jesús es confrontado por dar testimonio de él mismo frente a los fariseos, diciendo que él es la luz del mundo. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos dijeron esto a Jesús, ya que según la ley que Dios le dio a Moisés, Jesús necesitaba de 2 o 3 testigos para que sus palabras fueran creíbles y verdaderas, de que él era la luz del mundo. En el versículo 16 al 18 de este mismo capítulo, el Señor de la gloria, lleno de poder y sabiduría, le contesta a estos hipócritas: y si yo juzgo, este Jesús, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Estoy estudiando esto a ustedes, dándole de estudio a esto, para que usted sepa por qué Jesús mandó al bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo esto, verdad? Entonces Jesús le sigue diciendo: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué clase de poder, qué clase de autoridad la de nuestro Señor Jesús, poniéndose testigo del mismo? Imagínate tú que vayas tú a un juicio y el juez te diga: bueno, ¿y tú tienes abogado? Y tú dices: no, yo mismo. ¿Y Dios? ¿Qué clase de poder es del Señor? Pues a la luz de la palabra que es fiel y verdadera, y por el entendimiento que nos fue dado, podemos creer y entender que la razón única y verdadera por la cual Jesús, el justo, mandó a sus discípulos que estaban bajo la ley, sus discípulos estaban bajo la ley también, en Mateo 28, versículo 19, a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue para cumplir la ley de Moisés. Para que estos 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les sirvieran de testigo en el bautizo que iban a ser sus discípulos. Ya con estos 3 testigos se cumplía la ley de Moisés y los bautizos eran ciertos y verdaderos. ¿Ok? Fue para esto nada más. Recuerden que ellos estaban bajo la ley aún. ¿Ok? Ahora en Hechos capítulo 2, versículo 38 es otra historia. Ya aquí está la iglesia. Dios manda por medio del Espíritu Santo una nueva revelación sobre el bautismo. Y por medio del hermano Pedro nos manda a bautizarnos en nombre de Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí esta orden de bautizar solo en el nombre de Jesucristo no contradice el bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo contradice, ni mucho menos le quita importancia, como tampoco viola la ley de Moisés. que se necesitaba 2 o 3 testigos para que fuera verdad el bautizo ya que en los versículos anteriores al 38 que acabo de leer, donde dice Pedro: bautízase en el nombre de Jesucristo, antes de eso, ya en el versículo 4 de este mismo capítulo, todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día nació la victoriosa iglesia con la morada del Espíritu Santo permanente en nuestro cuerpo. Así que cuando ellos y nosotros bautizamos hoy en nombre de Jesucristo, lo hacemos bajo testimonio de 3 testigos: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren esto, miren por qué. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Hermano, hace unos días escuché a un hermano pastor diciendo que el que se bautizara en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no era verdadero este bautizo. Había que bautizarse en nombre de Jesucristo. Hermano, es lo mismo.
Lo que ya sí no es necesario decir te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya cuando tú dices te bautizo en nombre de Jesucristo, ya tú tienes los testigos necesarios para que ese bautizo sea verdadero, fiel y verdadero. Ya no hace falta. Si quieres seguir bautizando de esa forma, hazlo. No importa. ¿Ok? La tercera pregunta que voy a contestar con la sabiduría de lo alto siempre, bíblica, ¿sería bíblico llamarle a la Santa Cena del Señor la Cena del Señor? ¿Es bíblico llamarle a la Santa Cena del Señor la Cena del Señor? A la luz de la palabra y por la sabiduría de lo alto, lo que no es bíblico llamarle a la Santa Cena del Señor la Cena del Señor solamente. No es bíblico. Es santa esta cena, hermano. Miren esto. Hermano, todo lo que hizo Jesús en esta tierra fue y es santo. Para poder creer y entender esto, primeramente tienes que creer y entender el significado de la palabra santo. La palabra usada para santo en la palabra de Dios viene del hebreo kadosh, que significa separado, el otro. Pero separado para cualquier cosa no, sino separado para servirle a Dios, para sus propósitos. ¿Ok? De esta palabra kadosh, santo, se derivan las palabras santidad, santísimo, lugar santo. ¿Ok? Otras palabras que se derivan de la palabra santo es la santificación de nosotros, es decir, separación. Esta separación ocurre y es proporcionada a través de la sangre de Jesús. Hebreo capítulo 13, versículo 12. Vayan allí para que ustedes vean. Nosotros somos separados, santificados por esta sangre. Ser santo porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Aquí Dios nos está mandando a que seamos separados para Él, como Él es separado de toda la creación inmunda y corrupta esta. ¿Ok? A la luz de la palabra y por la sabiduría de lo alto que nos fue dada, en nuestras Biblias no aparece la palabra santo indicando moral o un nivel moral de ninguna persona. Pero sí sabemos que entre más santo, más apartado para Dios seamos, más nuestra actitud moral va tomando la perfección a la cual fuimos llamados. En este caso, ser santo, apartado, trae como consecuencia un cambio en nuestra manera de vivir en toda nuestra faceta de la vida, no solamente lo moral. A la luz de la palabra no solo vemos la palabra santo aplicando a las personas que Dios ha separado, que Dios ha apartado para Él, sino que también todos los lugares, días, fechas, fiestas y utensilios que Dios ha separado para Él son santos, hermanos. Kadosh. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Entonces Dios le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa apartada es. Aquí no tiene que ver nada con lo moral, ético moral, aquí lo que está viendo es con la tierra. El tabernáculo que le fabricó Moisés a Dios para que viviera entre su pueblo santo, también fue santo. Ese tabernáculo tenía en su interior el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos los utensilios e instrumentos que se utilizaban para los sacrificios de animales eran santos. La ropa que vestían los sacerdotes era santa. Los calzoncillos, la ropa interior de los sacerdotes es santa porque fue escogida por Dios. Vayan ahí para que ustedes vean. Resumiendo un poco esto para llegar a la Santa Cena del Señor, que es el motivo verdadero de todo esto que estoy enseñando, tenemos que querer entender que Dios, todo lo que ha pensado, ha hablado y ha hecho es santo. Nuestra Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es santa, apartada, no solo porque Dios habló en ella, sino que inspiró y apartó lo que Él entendió que deberían de escribir más de 40 hombres, hermano. Todo santo, todo lo que hay es santo, ¿ok? Pues creo que es suficiente para ir a responder la tercera pregunta sobre la Santa Cena del Señor. Algunos pastores, predicadores y maestros piensan, y peor aún enseñan, que no se debe enseñar ni decir la Santa Cena del Señor. Esto es una herejía, esto es grave lo que estoy hablando aquí. Sencillamente puedo ahora mismo terminar esta enseñanza en 2 minutos y demostrar bíblicamente que la Cena del Señor es santa, es la Santa Cena del Señor. Solamente preguntándole a estos hermanos que dicen que no es santa, ¿dónde está escrito la Cena del Señor? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde quedó registrado este acontecimiento? Este acontecimiento quedó registrado en la palabra santa de Dios. Por tanto, esta cena no fue una simple cena.
fue santa, apartada por Dios para que formara su palabra santa, fiel y verdadera. Ya puedo terminar la clase aquí, ¿verdad? Ahora tú me dirás, Jorge, pero entonces todas las cenas que aparecen en la Biblia son santas. Y es así, hermano, todo es santo. Pero esta santa cena es más santa que cualquier otra, la de Jesús y los discípulos. No sencillamente porque está registrada en la palabra de Dios, sino que esta cena santa, Dios Padre la declaró en Éxodo capítulo 12, versículo de 2 al 28. Esta santa cena del Señor con sus discípulos, ya Dios Padre la había declarado santa en Éxodo capítulo 12, versículo 2 al 28. Miren, versículo 16 lo que dice: el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Antes de Jesús nacer, ya la cena de él era santa, porque Dios Padre la había declarado santa. Y este comensal, Jesucristo 3 veces santo, Jesús santificó, es decir, apartó y escogió todo lo necesario para celebrar dicha santa cena. Mateo 26, versículos 17 al 29. Miren el versículo 17, léanlo ustedes completo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En otras palabras, los discípulos le preguntaron: ¿qué lugar vas a santificar, a escoger para festejar la santa fiesta de los panes sin levadura? Ya esto era santo, hermano. Versículo 18, y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Repito, ya esta cena era santa antes que el santo cenara. Jesús, siendo Dios encarnado, no solo tenía el lugar ya santificado, apartado para la cena, sino que también había santificado, apartado a cierto hombre, cierta persona, que le iba a entender el mensaje que los discípulos le iban a dar. ¿Ok? ¿Cuál era el mensaje? Mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Este hombre entendió el mensaje. Versículo 9, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La Pascua, ¿qué es lo que es? La fiesta santa, hermano. Versículo 26, y mientras comían su santa apartada cena, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Hermanos, ¿cómo pueden pensar y enseñar que esa cena no fue santa? Con todo lo que ya hemos visto en la Biblia. El 3 veces santo estaba allí con sus 12 santos discípulos cenando, celebrando la fiesta más santa e importante que Dios santificó para el pueblo, para que se acordara lo que su Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, cuando eran esclavos. ¿Ok? Todo allí era santo. El dueño del lugar era santo. El lugar, los platos, las cucharas, los tenedores, los candelabros que utilizaron para alumbrarse, las copas donde bebieron eran santas. Ellos en ese momento fueron santos, apartados por Dios Padre. Todo era santo. ¿Ok? El maestro ahí, en esa santa cena, aprovechó y separó de Dios Padre para que su pueblo lo hiciera. ¿Qué hizo el santo ahí? Anunció su nuevo pacto, su santo pacto. ¿Ok? ¿Cuál era su pacto, su nuevo pacto? Derramar su santa y preciosa sangre en una cruz como un maldito para así pagar por nuestros pecados, saciar la ira de Dios que estaba sobre nosotros y liberarnos de una vez y para siempre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Es por eso que Jesús nos manda también a esta santa cena en nuestras iglesias. Los israelitas cenando esta santa cena se acordaban de cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros, ¿qué recordamos ahora?
Cuando Jesús nos liberó del pecado y de la muerte, a la iglesia cristiana, evangélica, y a todos los que crean aquí en esta iglesia. Nosotros en realidad cuando comemos el pan y el vino, no memorizamos ni nos acordamos de cuando Dios sacó a estos israelitas de Egipto. No. ¿Qué memorizamos? El nuevo pacto, la sangre derramada por nuestro Señor, la libertad que Él nos dio a nosotros, del yugo de la esclavitud y de la muerte, hermano, del pecado. ¿Ok? ¿Cómo no va a ser santo, hermano? Espero que los hermanos pastores, predicadores y maestros que han enseñado estos 3 temas mal, porque lo he escuchado muy mal, hayan creído y entendido lo que Dios le habló por medio de este siervo inútil, que lo único que ha hecho es enseñar lo que ha recibido de su maestro. Amén. En nuestras iglesias, hermanos míos, cuando conmemoramos esta Santa Cena, el pan que me dan a mí en la iglesia es santo. El vinito es santo. Donde yo me siento es santo. La iglesia, la construcción, el templo es santo. Todo es santo. Los recuerdos de la muerte de nuestro Señor, la entrega que hizo por nosotros en la cruz, es santo. Mis recuerdos son santos. ¿Cómo no vamos a decir que la Santa Cena, ese día, no es santa? No entiendo a los hermanos ahora. Estoy hablando de pastores que llevan 30, 40 años en las iglesias. ¿Pero qué le está pasando a estos hermanos? ¿Cómo pueden decir que no es santo la cena del Señor? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden enseñar eso? No hay nada santo, no hay nada fuera de la santidad de algo que hizo Cristo o de algo que hacemos nosotros. Y no quiero decir, no quiero ir más lejos de lo que es santo, no sea que me tiren piedra por aquí por el video este. Por lo menos yo considero que mi casa es santa. El carro que uso es santo. Los clientes que yo llevo en el carro son santos. Son escogidos por Dios. Para que yo le predique el evangelio. Para que yo los lleve. Para que yo le hable de su gracia. ¿Qué no es santo en mi vida? ¿Qué no es santo en tu vida, hermano, si eres un hijo de Dios? Dime tú, ¿qué es lo que no es santo? ¿No? Todo en nuestra vida, hermano, es santo. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos es santo. Amén. Así yo lo he creído. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.